Psicología para gerentes, página 239, capítulo 13, negociación. En los capítulos anteriores abordé la problemática del conflicto. Se dice, entonces, que un conflicto es motivado por la existencia de escasez de recursos en una situación en que esos mismos recursos eran disputados por dos o más personas. Defendí también que los conflictos en sí mismos no son situaciones nefastas, sino que es necesario con habilidad convertirlos en problemas. En este capítulo les voy a presentar algunos factores asociados a la resolución de conflictos. En especial, abordaremos lo que normalmente se designa como negociación. Estas técnicas de negociación son medios puestos a disposición de las partes, individuos o grupos para que encuentren una salida aceptable para sus diferencias con base en un compromiso y respeto mutuos. Vista de esta manera, la negociación es la vía que una sociedad libre y responsable tiene para armonizar las necesidades, a veces antagónicas, de los hombres. Lo que es una negociación. Imagine a Pablo y Juan, el primero vendedor y el segundo comprador, en una transacción que pretenden efectuar. Pablo establece para sí un valor bajo, el cual ya no es negocio, que puede ser el precio de costo u otro cualquiera mayor que este. Y Juan establece también para sí un valor mayor del cual no está dispuesto a pagar por la obtención del bien en cuestión. Puesto el problema de esta forma, se pueden ver tres situaciones. El precio mínimo por el que Pablo está dispuesto a vender es superior al que Juan está dispuesto a dar. En este caso, no se hace transacción. El precio mínimo por el que Pablo está dispuesto a vender es igual al precio máximo que Juan está dispuesto a comprar. En este caso se trata solo de constatar esta realidad para que el negocio se haga sin ningún margen de negociación. El precio mínimo por el cual Pablo está dispuesto a vender es inferior al valor máximo que Juan está dispuesto a pagar. Aquí existe un campo para negociar. Pablo va a procurar descubrir cuál es el valor máximo que Juan está dispuesto a pagar y Juan va a procurar descubrir cuál es el valor mínimo por el que Pablo está dispuesto a vender. En algún lugar entre los dos puntos se cerrará el negocio. En términos generales, esta es la esencia de cualquier problema de negocios. Cualquier negociación es un juego estratégico, o sea, al tomar decisiones, cualquiera de las partes debe contar con las respuestas posibles de la otra parte. El proceso de negocios normalmente se desarrolla de acuerdo con el siguiente esquema. Primero se hacen las ofertas iniciales, después las concesiones que a medida que pasa el tiempo van disminuyendo. Eso se debe probablemente al hecho de que los negociadores se van aproximando a sus dos puntos límite a medida que el tiempo va pasando y finalmente se llega o no al acuerdo. Factores psicológicos que influyen en las negociaciones.
Teniendo esto presente, voy a comenzar por referirle algunos factores psicológicos que pueden influir en el desarrollo de una negociación y posteriormente le presento algunas tácticas de negocios. El problema del compromiso y de la confianza. Para ilustrar la importancia de la confianza en la solución de problemas que involucren varias partes, le voy a dar un ejemplo de la autora A.W. Tucker de cómo un resultado deseado por ambas partes puede ser comprometido por una situación de falta de confianza. La situación sucede en el oeste de Estados Unidos. La policía detiene a dos malhechores de quienes se desconfía y se sospecha de un asalto a mano armada. La razón objetiva de su detención fue traer armas de fuego ilegalmente, delito sancionable con 6 meses de prisión. Sin embargo, no había ninguna prueba contra ellos respecto al asalto. Para tratar de que confesaran, la policía les dijo lo siguiente: si ambos confiesan el asalto, serán condenados al mínimo de pena, o sea, 2 años. Si solo uno de los dos confiesa, será liberado después de haber sido testigo contra el cómplice, quien obtendrá entonces una sentencia de 20 años de prisión. Ahora tienen 24 horas para decidir. Pónganse de acuerdo. Dicho esto, los prisioneros fueron llevados otra vez a su celda sin que pudieran tener contacto uno con el otro. Cada uno de los dos prisioneros sabe que si no confiesa y si el compañero tampoco lo hace, ambos tendrán apenas 6 meses de prisión, lo que parece ser la solución más exacta y globalmente el mal menor. Pero llegando a esta conclusión lógica, se dice a sí mismo que el otro debe haber llegado a la misma conclusión y que puede aprovechar para confesar, caso en el que la condena será de 20 años. Continuando con las suposiciones, podrá todavía afrontar la hipótesis de confesar, situación que si el otro no lo hace, lo pone automáticamente en libertad, pero que si el otro también lo hace, le acarrea 2 años de prisión. En otras palabras, confesando, ambos prisioneros estarán evitando lo peor, y no confesando, tienen una hipótesis de eliminar por completo los problemas, mas corren el riesgo de lo peor. Esquemáticamente, el problema puede tener la siguiente forma. El individuo A confiesa o no confiesa. Si no confiesa, la libertad será para B y 20 años para B. También puede ocurrir que si no confiesa él A y no confiesa B, 6 meses serán para A y 6 meses para B. Es una matriz. Volvemos a repetir. Si el individuo A no confiesa, pero si confiesa B, la libertad será para B y 20 años para B. El cuadro realmente no está correcto aquí en el libro. Vamos a repetir. Si el individuo A confiesa y el individuo B confiesa,
ambos van a recibir 2 años de cárcel. Si el individuo A confiesa y el individuo B no confiesa, por haber confesado A, se le dará la libertad y se le darán 20 años a B. Si el individuo A no confiesa y el individuo B confiesa, la libertad será para el que confiesa y 20 años serán para A. Así queda más claro, son 4 situaciones. A esta pequeña historia se le llama el lema de los prisioneros. Este problema no tiene en sí mismo una solución, porque la mejor conducta a adoptar por cada uno de los malhechores depende del grado de confianza que tienen uno en el otro. Aumentando la reflexión, se constata que este grado de confianza está en función directa de la confianza que él mismo inspira al otro. No habiendo confianza, la solución obvia será la de confesar, quedándose con 2 años de cárcel. Si la confianza existe, ambos pueden salir en libertad después de una pena de 6 meses por uso ilegal de arma de fuego. Pero como usted ya debe estar imaginando, existe otra manera de obtener la solución óptima para este problema con un compromiso obligatorio. Imagine que cada uno de los 2 presos pertenece a la mafia. Ellos saben que, por más atractivo que sea confesar, si lo hicieran, serían inmediatamente eliminados por la mafia. Si esto fuera verdad, por muy bueno que sea confesar, no bastaría, porque la libertad les va a costar la vida. ¿Y cuál es la moraleja de la historia? Si existe falta de confianza, lo mejor es dar una sentencia que sea más rigurosa que la ventaja que trate de engañar a la otra parte, o sea, utilizar un mecanismo de compromiso obligatorio. Para ilustrar mejor este mecanismo, le voy a contar otra pequeña historia. Cierto día, una persona es raptada en Río de Janeiro. El raptor, después de raptar a la víctima, le pone una venda para transportarla a una casa donde se va a quedar cautiva hasta que el rescate sea pagado. Durante todo el proceso en que transcurre la negociación para el pago del rescate, el raptor tiene el cuidado de aparecer siempre con una capucha para que la víctima no lo pueda reconocer. El día en que llega a un acuerdo con los familiares de la víctima, por cosas del destino, el raptado le ve la cara. A partir de aquel momento, el raptor sabía que la víctima lo podía describir a la policía, haciendo que la probabilidad de poder gozar del dinero que iba a recibir fuera disminuida. Así, a pesar de recibir el dinero del rescate, el raptor decide matar a la víctima. Ahora que has visto mis ojos, ahora que has dicho mi nombre, no hay salida. ¿Cómo podría esta segunda parte del crimen ser evitada? La primera sería que no hubiera sucedido el azar de que la víctima hubiera visto la cara del raptor. Sin embargo, esto es un dato del problema que no puede ser alterado. La segunda respuesta podría ser que el raptado garantizara no hablar con la policía sobre el raptor. En ese momento en que la promesa es hecha, existe un gran incentivo para que sea verdad la intención. Sin embargo,
Apenas el raptado se encuentra en libertad, el incentivo para cumplir la promesa desaparece. A menos que sea una persona de palabra, el raptor no va a correr el riesgo de ser denunciado y entonces mata al raptado. La muerte, sin embargo, no será la mejor solución para ninguno. Para el muerto, seguro no lo es. Y para el raptor, partiendo del principio de que no es un asesino maníaco, en el caso de que fuera detenido, siempre sería mejor ser juzgado solamente por rapto que por rapto y asesinato. Acaba por ser la solución escogida simplemente por falta de confianza. Por eso mata. ¿Cómo podría ser resuelta esta situación? Una hipótesis era que el raptado tuviera algo en su pasado muy comprometedor que revelara al raptor. Si esa información fuese, de hecho, muy comprometedora al punto de causar al raptado un mal equivalente en caso de ser revelada, lo que sería causado al raptor en caso de ser denunciado, es posible que el raptor no lo eliminase. Otra hipótesis sería cometer con el raptor cualquier delito grave que los colocara a los dos en el mismo barco. Para finalizar este punto quiero hacer hincapié en lo siguiente: que el lector sea o no de confianza no es tan importante como el que los otros lo consideren de confianza. Nunca pierda la oportunidad de publicar las situaciones que muestren que usted es una persona de confianza. Vamos a ver el problema de la racionalidad. De acuerdo con los economistas, una de las definiciones del comportamiento racional es hacer lo que tiende siempre a satisfacer los intereses de los sujetos, o, en otras palabras, el egoísmo. De una forma general, nadie hace nada que lo deje peor de lo que estaba antes de hacerlo. Pero la pregunta que se hace es, ¿qué es lo que lo deja mejor? Imagine que uno de sus colegas le roba una maleta. La maleta le costó 20,000 pesos y para recuperarla tiene que presentar una queja y perder el tiempo que todo sumado le va a costar 30,000 pesos. Usted se va a desgastar en un proceso legal, en un litigio. ¿Qué hace? ¿Presenta la queja? ¿Deja sin castigo al culpable? Un economista defensor acérrimo de la teoría de la racionalidad basada en el egoísmo diría que lo mejor sería comprar otra maleta, que siempre sería más barato que presentar la queja para recobrarla. Sin embargo, sabemos que muchas personas en situaciones como esta no dudan en presentar la queja motivada por un deseo de justicia. Si el ladrón pensara que las personas se comportan racionalmente, no dudaría en robar hasta la cantidad que justifique presentar la queja. Otro ejemplo, desafortunadamente muy común entre los hombres, es la situación de las disputas familiares por herencias. Imagine que uno de los herederos tiene más posesiones que los otros y no está de acuerdo con determinado tipo de repartición. En este caso es probable que boicotee a las partes hasta alcanzar lo que pretende, con la esperanza de que los otros, como son personas conscientes y racionales, acaben por ceder y quedarse con menos. Si resulta, en términos financieros, es mejor un poco menos hoy de lo que es algo más mañana,
Obviamente que esto depende de lo que fuera un poco menos y algo más. Racionalmente, las personas con más posesiones están en ventaja en relación a las que tienen menos. Sin embargo, este comportamiento podría ser del todo evitado si uno de los herederos fuera conocido como una persona irracional que, en nombre de principios, hasta está dispuesto a perder todo. ¿Hay justicia o sufren todos? Si fuera este el caso, la persona que tiene más dinero deja de tener incentivos para proseguir en sus chantajes y es más probable que el problema se resuelva. Estos son dos ejemplos, aunque pueden darse muchos más, de situaciones en que para el propio bien de las personas conviene no tener predisposiciones irracionales. Pero, sin embargo, no se olvide de que, una vez más, lo importante es que los otros nos juzguen así y no que seamos así. La irracionalidad debe funcionar como mecanismo de disminución y no de acción. Es obvio, no obstante, que para que la predisposición sea creíble, se pueden necesitar pruebas, evidencias, las cuales puedan pasar por comportamientos pasados demostrando su existencia. Pero mi consejo es el siguiente: compórtese solo algunas veces irracionalmente, pero anúncielo mucho. Vamos a ver el problema de la formulación de preguntas en la negociación. En general, las personas son contrarias al riesgo en relación a ganancia y jugadoras en relación a pérdidas. Déjeme cambiarlo por números. La generalidad de las personas prefiere tener 1,000 pesos seguros que tener que jugar pudiendo no ganar nada con un medio de probabilidad de ganar 2,000 con la otra mitad. Muchas hasta preferirían los 1,000 pesos seguros que un juego donde puedan ganar 3,000 con la mitad de probabilidades y nada también con la mitad. Más vale pájaro en mano que ciento volando. En el primer caso, el valor esperado del juego era 1,000 por un medio por 2,000 o más un medio por 0, que corresponde a lo que se ofrecía en la alternativa. Pero en el segundo caso el valor esperado era 1,500, un medio por 3,000 más un medio por 0, lo que es superior a los 1,000 pesos seguros. Ya lo dice el viejo dicho popular: más vale pájaro en mano que ver un ciento volando. Pero imagine ahora la siguiente situación. ¿Qué prefiere? ¿Perder con seguridad 1,000 pesos en el juego? ¿O jugar donde puede no perder nada? ¿O perder 2,000 con igual probabilidad? Confrontadas con un problema idéntico a este, la mayoría de las personas tendrá la tendencia a escoger el juego. También se dice en un bello dicho popular: perdido por 100, perdido por 1,000. Este hecho hace que a veces nuestro juicio pueda ser manipulado en cuestiones más simples como las que le voy a presentar. Imagine que está en medio de un negocio de viabilidad de la empresa, representa a los trabajadores y es confrontado con las siguientes proposiciones. Si acepta la propuesta A, 60% de las personas van a ser despedidas. Si fuera la propuesta B, existe 50% de probabilidades de que solo sean despedidas 40%
y 50% de probabilidades de que sean despedidas el 80%. A ver, ¿cuál escoge? ¿La A o la B? Pero imagine que le hace una propuesta de esta otra manera. Si acepta la propuesta A, 40% de las personas van a poder con seguridad mantener su puesto de trabajo. Si quisiera antes la propuesta B, existe 50% de probabilidades de que 60% de las personas se mantengan en su puesto. Existe también 50% de probabilidades de que solamente 20% se mantenga en el puesto. Mira el truco. ¿Escogería de una manera diferente? Se da cuenta de que las opciones son exactamente las mismas, solamente que una está formulada en términos de despidos y la otra en términos de mantener los puestos de trabajo. La moraleja de la historia: si la administración estuviera más interesada en la propuesta A, presentaría el problema de la segunda manera, con términos positivos. Si quisiera más la opción B, lo presentaría de la primera manera. Veamos el problema de la asimetría de la función del valor. Dos conocidos psicólogos, Kahneman y Tversky, defienden que nuestra sensibilidad a las ganancias es diferente que la sensibilidad a las pérdidas. Según los autores, somos más sensibles a las pérdidas que a las ganancias. La figura de la siguiente página representa el valor que se atribuye a las ganancias y a las pérdidas. Las ganancias y las pérdidas son evaluadas en función de la valoración de la riqueza total. En el eje de las abscisas se representa la riqueza total y en las ordenadas el valor que tiene para las personas. Como podemos constatar por la figura, la función en el área de las pérdidas está más inclinada que en el área de las ganancias, lo que significa que una variación de riqueza de igual magnitud produce más tristeza si fuera para menos de lo que alegraría si fuera para más. Imagínese que encuentra 500 pesos en la calle. Cuando se va a agachar para recogerlos, sus pantalones, que cuestan 500 pesos, se atoran en una banda y se rompen. Teniendo como único destino posible el bote de la basura. ¿Cómo se quedaría? Me imagino que muy disgustado, aunque objetivamente se hubiera quedado en las mismas. Más rico 500 pesos con el billete y más pobre 500 pesos sin los pantalones. De acuerdo con los autores referidos, usted se queda disgustado porque una ganancia no elimina una pérdida de valor equivalente. Pero, para no quedarse disgustado, la ganancia tendría que ser considerablemente mayor que la pérdida. Otra característica de las personas, según los autores, es que evalúan los acontecimientos por separado, o sea, cuantifican las ganancias y su respectivo placer, y por otro lado, las pérdidas y su respectivo displacer. Al final, suman algebraicamente el resultado del placer
Si sumasen algebraicamente la ganancia y la pérdida antes de evaluarlas, el resultado sería quedar neutro frente a la situación, ya que, como vimos, la riqueza con que se queda es la misma en el caso de los pantalones y de los 500 pesos. Otra característica de esta función de valor es que las ganancias o las pérdidas representan acérrimos márgenes decrecientes a medida que el valor de las ganancias o las pérdidas aumenta. En otras palabras, da más placer tener más de 10 pesos, cuando la alternativa es no tener nada, que 110, cuando la alternativa es tener solo 100. Para la mayoría de las personas, la diferencia entre 100 y 110 es vista subjetivamente como menor que la diferencia entre 0 y 10. Diariamente, varias aplicaciones muestran la utilidad de esta teoría. Por ejemplo, es mejor incluir en el precio que se vende el valor del transporte y después hacer un descuento en el caso de que el cliente transporte el objeto, que marcar el precio sin el transporte y aumentar el precio del transporte en caso de que el cliente dijese si quiero esta mercancía. En la primera situación, el descuento es visto como una ganancia, mientras que en el segundo, el pago adicional para el transporte es visto como una pérdida. Algunas conclusiones del modelo de Kahneman-Tversky. Primero, separe las ganancias. Segundo, combine las pérdidas. Tercero, anule una pequeña pérdida con una ganancia superior. Cuarto, separe las pequeñas ganancias de las grandes pérdidas. Este modelo nos permite sacar las siguientes conclusiones que se pueden aplicar a cualquier proceso de negociación. Primero, separe las ganancias. Cuando en un negocio esté haciendo concesiones, esfuércese lo más posible en descomponerlas en muchas pequeñas sesiones. En vez de presentar un paquete de concesiones grandes, vaya cediendo poco a poco en pequeñas cosas, pequeñas adiciones. Número 2. Combine las pérdidas. Más vale dar las malas noticias todas de una vez que irlas dando poco a poco. Más vale presentar, por ejemplo, el valor global que las reivindicaciones tienen que presentarlas por sectores. Número 3. Anule una pequeña pérdida con una ganancia superior. Ya que sabemos que los acontecimientos son evaluados por separado y que los malos son más mal valorados que los buenos bien valorados, conviene arreglar la forma de combinar el resultado final cuando es positivo. Vea el siguiente ejemplo. En una empresa estadounidense donde los empleados estaban cubiertos por una póliza de seguro de enfermedad, les fue propuesta una alteración. Originalmente, cada empleado pagaba $65,000 al año y no tenía nada más que pagar. O sea, no pagaba nada en relación con las medicinas. La alteración propuesta era pagar la mitad, $32,500, más un deducible de $25,000. O sea, los primeros $25,000 de despensas con salud serían pagados por el asegurado. Hecha esta propuesta, la mayoría de los trabajadores la rehusó. Sin embargo, de hecho, esta segunda opción era más ventajosa. Si la persona no se enfermaba, solo gastaba $32,500 por año,
Si se enfermaba, gastaría 32.500 más los 25.000 del deducible, lo que daría un ahorro real de 7.500. La explicación para esto, a la luz del modelo de Kahneman y Tversky, es que la reducción del pago era vista como una ganancia y el pago del deducible como una pérdida. Así, el valor atribuido a la ganancia de 35.000 era menor de lo que era el valor atribuido a la pérdida de 25.000, lo que explica las decisiones de los trabajadores. En este caso, habría sido preferible presentar este esquema como una alternativa que hacía que quien se enfermara ahorrara 7.500 por año y quien no se enfermara ahorraría 35.000. De esta forma todos aceptarían. Número 4. Separe las pequeñas ganancias de las grandes pérdidas. Ya que la función del valor presenta una característica de aumento marginal decreciente, esto implica que la diferencia del valor atribuido a una pérdida grande, digamos de 100.000, no es muy diferente a la atribuida a una de 110.000. Intuitivamente, el tipo de raciocinio que explica esto es que la persona dice, esto y es tanto que más 5, menos 5 no hace mucha diferencia. Sin embargo, si en vez de presentar simplemente una pérdida de 100.000, presentamos una de 110.000 y un bono de 10.000, el resultado global en términos de valor es superior. Esta es la estrategia de varios vendedores de automóviles cuando ofrecen varios litros de gasolina si se compra un auto de su marca. Este hecho, que se puede designar por el efecto de consolación, nos dice que en situaciones de negocios puede ser más indicado exigir un poco más de lo deseado y en contrapartida ceder un poco en algún punto que sea muy significativo para la otra parte. Vamos a ver el problema del efecto de anclaje. Normalmente a las personas no les gusta tomar decisiones sin que tengan algo que les permita servir de patrón de comparación. Desgraciadamente, a veces, lo que utilizamos como patrón o ancla no tiene que ver nada con la decisión. Los autores que ya cité atrás, Kahneman y Tversky, hicieron el siguiente experimento con un grupo de estudiantes universitarios. Se pedía a cada una de las personas que indicaran el porcentaje de países africanos en la Organización de Naciones Unidas. Antes de responder a la pregunta, los experimentadores le daban vuelta a una ruleta en presencia de los estudiantes. La ruleta fue modificada y tenía números del 0 al 100. Para uno de los grupos, la ruleta paró en el número 10 y para el otro en el número 65. La pregunta que se hacía a los estudiantes consistía en indicar si el porcentaje de naciones africanas en la ONU era inferior o superior a respectivamente 10% y 65%. El resultado sorprendente que se obtuvo fue que el primer grupo indicó una cantidad media de 24%, mientras que la media del segundo grupo fue de 45%. Esta experiencia reveló que es igual una información irrelevante como la producida por la ruleta para que funcione como ancla para estimar una gran incertidumbre. Otra experiencia que muestra el ejemplo del ancla es aquella en que se muestra a dos grupos de sujetos
una operación aritmética durante algunos segundos, se les pide una estimación del resultado inmediatamente. A uno de los grupos se le muestra la siguiente operación: 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Al otro se le muestra lo contrario, o sea, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8. El segundo grupo estima sistemáticamente valores más bajos que el primero. La explicación para esto es que las personas hacen las primeras operaciones y estiman el resultado final en función de eso. Las primeras operaciones en el primer caso dan valores superiores a los del segundo caso, lo que explica las respuestas. En una situación de negocios en que hay un nivel de certeza elevado, una oferta inicial elevada puede igualmente funcionar como ancla y levantar inclusive la modificación de las expectativas de la otra parte. Veamos el problema de la escalada irracional. Muchas veces las personas persisten en comportamientos menos correctos solo para justificar decisiones tomadas en el pasado o para mantener una cierta coherencia. De hecho, intuitivamente se entiende el dicho popular: perdido por 100, perdido por 1000. Todo es perdido, lo cual significa que las personas continúen gastando dinero en reparar una vieja máquina en la que ya se gastó mucho, o continuar esperando a que respondan el teléfono porque después de mucho tiempo esperando, no voy a colgar. En cualquiera de los dos casos presentados, lo que debe orientar nuestra decisión es el dinero que vamos a gastar en el futuro y el tiempo que todavía tenemos para perder en el teléfono, además del dinero que ya gastamos o el tiempo que ya perdimos. Todo lo que ya pasó, los costos incurridos y el tiempo perdido, no se puede recuperar, por lo que no deben ser importantes para las decisiones a tomar. Un ejemplo práctico de la escalada irracional fue mostrada por Stowe en un experimento que realizó en 1976 con estudiantes de administración de empresas. En el experimento se crearon dos escenarios distintos. En el primero, designado de alta responsabilidad, se pedía a los sujetos que intervinieran en los fondos de una división de investigación y desarrollo de una empresa. Enseguida se les informaba que las inversiones hechas habían tenido resultados infructíferos en 3 años y se les solicitó que procediesen a una nueva decisión de tratamiento de los fondos. En el segundo escenario, designado de baja responsabilidad, el esquema era semejante, pero con la diferencia de que la atribución inicial de los fondos no era de su responsabilidad, sino del director financiero. Y el resultado fue curioso. Los sujetos que habían sido responsables de las inversiones anteriores no dudaron en volver a invertir en lo mismo. Los otros, los que no tenían responsabilidad en las inversiones, no escogieron volver a hacer la inversión. Una forma de explicarnos este tipo de comportamientos irracionales es a través de la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger. De acuerdo con esta teoría, conforme ya dijimos, un individuo al recibir feedback negativo sobre una decisión que tomó entra en disonancia, o sea, siente que existe una contradicción entre lo que previó y lo que en realidad aconteció. Una forma de reducir esa disonancia es insistir en la decisión con la esperanza de que el resultado inicialmente esperado venga, de hecho, suceda. Este problema es muy importante, en especial para la selección de los funcionarios.
Es muy conveniente escoger para funcionarios a personas que no estén involucradas con decisiones sobre las cuales se quiere negociar, bajo pena de que las personas se interesen más en defender sus opciones pasadas que de los objetivos de ganancia mutua. Veamos el problema de las alternativas irrelevantes. Imagine que está frente a un dilema sobre el automóvil que va a escoger. Por un lado tiene un automóvil mucho más cómodo pero menos potente. Por el contrario, el otro es más potente y menos cómodo. Para usted es tan importante la comodidad como la potencia, y no existe en el mercado ningún automóvil, por el dinero que está dispuesto a pagar, que reúna las dos características de la proporción ideal. De hecho, el lector está completamente indeciso sobre cuál escoger. Una forma de influir y darle una tercera alternativa, inferior a cualquiera de las dos citadas, pero más cerca de una o de otra de acuerdo con su interés, es que compre el auto más potente o más cómodo. El principio es que si el lector está indeciso, al darle una alternativa ligeramente inferior a una de sus preferencias, esto le proporciona una forma de poder decir que por lo menos una de las dos es superior a la otra, lo que lo induce a tomar una decisión. Imagine que la alternativa A es un auto más potente y menos cómodo. La B es más cómodo y menos potente. La tercera alternativa, la C, es un auto poco cómodo pero ligeramente menos potente que A. En este caso, usted escogería probablemente el auto más potente y menos confortable. O sea, usted escogería la alternativa A. Página 251.